Que se cuiden los enemigos de la fe. Ay de aquellos que siembran vientos porque cosecharán tempestades. El jinete del Apocalipsis vendrá a exterminarlos a todos. León María Lozano fue un campesino colombiano perteneciente al Partido Conservador, fundador y líder del grupo paramilitar conocido como Los Pájaros. Operaban en el Valle del Cauca en la época de la violencia, más o menos para los años de 1950. Sin embargo, León María Lozano fue responsable de alrededor de 4.000 asesinatos de liberales. En el libro Los años del tropel, de Alfredo Molano, nos ubica en un tiempo histórico de 1946 a 1966, donde encontramos diversas crónicas de voces diferentes. Algunas de ellas son las del maestro José Amador, Efraín Barón, Ana Julia, El Chimbilá, Nacía Seno Ibarra, y cada uno perteneciente o al Partido Liberal o al Partido Conservador. Cuentan algunas de las crónicas y vivencias que afrontaron para esa época. Sin embargo, no respaldan las acciones y los hechos que realizó el Cóndor. Pero ¿cómo recuerdan las personas a León María Lozano? Escuchémoslo de la boca del historiador y periodista Daniel Valencia. No es la historia que uno conoce, primero como colombiano, segundo porque yo soy del lado del Valle del Cauca, entonces allá marcó mucho la historia de León Lozano, ¿sí? Una historia de terror, una historia de horror, pero una historia de todos los bandoleros que han estremecido este país, ¿no? Efraín González, Chispas, Sangre Negra, el mismo Tiro Fijo que después termina en esta guerra con el Cóndor, ¿no? Pero ¿qué es lo que uno recuerda directamente con esto? Finalmente son personajes indudablemente siniestros, ¿no? Pero son personajes resultado del proceso histórico. No puede uno mirar la historia de León Lozano o de cualquiera de los que te he nombrado, de Efraín González, de Sangre Negra, de Tiro Fijo, del mismo Pablo Escobar, ¿no? No puede uno mirar estas vidas como colombianos de mal, o como colombianos malos, o como, sí, son hombres, como decimos, de siniestros, con una capacidad tan mal grande. Pero es que los gestó, ¿de dónde surgen ellos, no? ¿Cuáles son las entrañas? Y realmente las entrañas de donde ellos salen es de donde hunde raíces la violencia en Colombia. En dos cosas, unas élites ineptas, unas élites mezquinas, unas élites cobardes, unas élites que desde el siglo XIX adoptaron la estrategia del despojo y el asesinato para gobernar. Eso ha sido histórico en Colombia desde el siglo XIX. Las élites que se acostumbraron a eso, ante su incapacidad de formar un Estado-nación fuerte, de formar un mercado fuerte, que integrara a los colombianos, adoptaron eso para permanecer en el poder y hasta ahí han permanecido con esa estrategia, desde que surge la República hasta hoy. Esa estrategia ha sido infalible para esas élites, despojo y asesinato. Entonces, en medio de eso siembran el terror y entonces, pues de ahí salen individuos, ¿sí?, que alimentan esa guerra. Entonces, el caso de León Lozano es eso, el caso del Cóndor es eso. La violencia de los 40 y del 50, que luego de prolonga el 60, no es una violencia que surge porque unos malos colombianos, no, las élites. Unas élites que se enfrentan en esa lógica del despojo y el asesinato, y para detener los pocos avances, pero grandes que se habían hecho con la República Liberal, ¿sí?, con Alfonso López Pumarejo, sobre todo, unos grandes avances en distribución de la tierra, reforma agraria, educación, ¿sí?, condiciones laborales, organización política, la ruptura con la iglesia, porque ahí viene ese otro aspecto. Además de esas élites, donde hunde la violencia en Colombia, raíces en esa práctica de estas élites que te decía, la hunde también en ese concepto sin un ahorro en el catolicismo.
no en la fe católica. La fe católica es otra cosa. La fe es un asunto de cada individuo, no, en la cultura católica, en el catolicismo como cultura en este país. Yo me cago en su glorioso partido conservador. ¡Mataron a Gaitán! ¡Mataron a Gaitán! Todas las divisiones de la Policía Nacional de la capital de la República se acaban de unir al movimiento revolucionario. Ahora analicemos cómo se cubrió periodísticamente a León María Lozano. ¿Qué decían los medios, la prensa en ese entonces? Vamos a analizar un antes y después de su asesinato. ¿Qué decía la prensa sobre él? A León María Lozano lo asesinan el 10 de octubre de 1956 en su casa de Pereira. Este periódico del Tiempo es del año de 1953, el 10 de julio. Aquí podemos encontrar cómo Salazar García y León María Lozano fueron presos en Tuluá, culpados o responsables por la ola de tremenda violencia que azotó en esos lugares. Bueno, este periódico es del miércoles 22 de enero de 1956, 10 meses antes de la muerte de El Cóndor, y habla sobre cómo recibió la orden sobre el Cóndor Rojas Escarpeta. Entonces Rojas Escarpeta era un general investigador que estaba tratando de establecer si la orden de libertad para Lozano era viable, pues estaba detenido por las autoridades del distrito de Buga, por lo que anteriormente habíamos leído. Y es que Rojas Escarpeta recibió la orden del mismo Rojas Pinilla para que pusiera en libertad a León María Lozano. Este periódico es del miércoles 25 de septiembre de 1957, casi un año después de la muerte de León María Lozano, y lo único que se menciona es la enemistad que tenía contra del doctor Carlos Sardig. Esto nos permite evidenciar que, al menos en el repositorio del Tiempo o del Espectador, no se ha encontrado como ninguna noticia relevante sobre la muerte de este personaje, que si bien marcó un gran auge de violencia en el país, de una u otra forma el periodismo debería encargarse de hacer memoria de todas estas situaciones que marcaron a Colombia. ¿Cuál ha sido como el rol que el periodismo ha tenido para mantener esa memoria o recordar todos esos antecedentes? No, la verdad, muy pálido. Para mí el periodismo en Colombia, con algunas excepciones y honrosas excepciones y momentos, muy mediocre. Sí, muy mediocre. Realmente el periodismo no ha sido un medio para conservar la memoria. Ha narrado la guerra, ha contado muertos, ha descrito masacres. Por supuesto, los 50, las páginas de los periódicos eran llenas, sobre todo los diarios liberales, eran llenas de los horrores que hacían los pájaros por allá en Santander, en el Tolima, en el Valle del Cauca, en Caldas, ¿sí? En esa zona, en los llanos. Pero los diarios conservadores igual, pero realmente el periodismo que le haya hecho aportes a la construcción de la memoria en este país en términos de las razones de la violencia. No, como dice ahí sí como dice Martín Barbero, solo han sido notarios de sucesos. Narrar tantos muertos, las acciones, pero nunca el periodismo realmente se le metió a narrar en este país las razones de la violencia. Cuando las ha narrado ya ha pasado, ya muchos años después, sí, ese periodismo ha narrado, algunas veces, no todas las veces. Entonces, realmente el periodismo ha sido muy poco. Registros de prensa, eso sí, tú puedes encontrar montones. Pero cuando uno está, por ejemplo, yo que trabajé con el colectivo abogado José Alvear Restrepo, cuando uno está documentando para llevar, que nos tocaba a nosotros llevar las demandas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ante la Corte de la Haya, ante la Corte Penal Internacional, ante los diferentes tribunales internacionales donde nos tocó ir a denunciar los desaparecidos, los asesinatos políticos, la violación de derechos humanos, todo lo que la fuente menos fiable y la que menos nos aportaba eran los periódicos. León María Lozano, uno de los personajes más visibles de la época de la violencia en Colombia, hace parte de nuestra historia. El escritor Gustavo Álvarez Gardiazabal lo inmortalizó en Cóndores no entierran todos los días. Es así como evidenciamos las diferentes noticias que los medios han transmitido
acerca de León María Lozano. Sin embargo, como hemos evidenciado, no genera memoria o recordación. Tiene una similitud a lo que el profesional Daniel Valencia mencionaba acerca de que el periodismo solo se está encargando de documentar y de contar las situaciones, pero no de marcar memoria. Un ejemplo de periodista que realmente perdura la memoria o genera alguna recordación puede ser Jesús Abad Colorado con sus obras fotográficas donde retrata el conflicto armado.